Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero compartirles acerca de 3 clases de hombres que presenta Pablo en la Biblia. Para eso vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, acá podemos ver que la primera clase de hombre es el hombre natural o incrédulo. ¿Quién es este hombre? Es aquel que todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Este hombre es un hombre natural, ¿sí? ¿Y qué pasa con el hombre natural? No puede entender las cosas de Dios. Dice que para él son locura. ¿Por qué? Porque al no tener el Espíritu de Dios, no puede discernir las cosas que son espirituales. Locura viene de la palabra griega moría, que significa insensatez, tontería, mediocridad. O sea que para él las cosas de Dios son tontas, no las puede discernir. Una característica del hombre natural es que es malo por naturaleza, porque se guía bajo el sistema de Adán, ¿sí? Se guía por las costumbres de este mundo, por la cultura de este mundo, por los principios y valores de este mundo. Y sabemos que lo de este mundo siempre va en contra de Dios, ¿sí? Sabemos que otra característica del hombre natural es que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. O podríamos decir que lo malo le parece bueno y lo bueno le parece malo. Esa es otra característica del hombre natural. Ahora bien, cuando una persona natural está dispuesta a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, entonces ocurre esto. La misma naturaleza espiritual de Dios quita la naturaleza de Adán y nos imparte su espíritu. Y ahí venimos a ser seres espirituales. Y recién ahí, cuando Dios pone su espíritu, el espíritu de Dios en mi espíritu, recién ahí podemos discernir y entender las cosas espirituales. Ahora le quiero presentar el segundo hombre. Para eso vamos a ir a un versículo más, o sea, capítulo 2, versículo 15. Y dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que en primer lugar vimos al hombre natural y en segundo lugar tenemos el hombre espiritual. ¿Y qué dice la palabra que hace el hombre espiritual? Juzga todas las cosas. Acá el juzgar está como discernir, ¿sí? Hace referencia al discernir. El cristiano debe discernir todas las cosas, cada decisión que va a tomar, cada situación que se le presenta. ¿Y qué es discernir? Discernir es poder separar. ¿Y qué separamos? Lo bueno de lo malo, la tiniebla de la luz, el error de la verdad, ¿sí? Tenemos la capacidad de discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso es lo que debe hacer todo cristiano. Ahora vamos a ver la tercera clase de hombre y para eso vamos a ir al capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Dice Pablo. Acá Pablo está, como diríamos, retando a esta tercera clase de hombre. ¿Quiénes son? Son las personas que sí han aceptado a Jesús como su Señor, que sí han aceptado a Jesús como su Salvador, pero que todavía, o sea que son seres espirituales, pero guiados por la carne. O sea que todavía
en muchas áreas de su vida son gobernados por la carne, ¿sí? Se siguen guiando por la cultura, por las costumbres o quizás por viejas costumbres, ¿sí? Que teníamos en la manera antigua de vivir. Dicen que son cristianos, que aceptaron al Señor, pero en realidad quienes gobiernan su vida son ellos. Entonces le dice, no, los reta, le dice, son como niños en Cristo. No está hablando de alguien que recién comienza en los caminos del Señor y que está aprendiendo, sino que se hace referencia quizás a personas que hace mucho tiempo que aceptaron a Cristo, pero que todavía siguen viviendo en la carne. Entonces yo quería que podamos detenernos acá para que podamos autoevaluarnos y ver en dónde estamos parados nosotros, en qué clase de hombre, en la natural, en la espiritual, en el espiritual carnal, para que podamos autoevaluarnos para así tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Pablo nos invita a que vivamos en el espíritu y no en los deseos de la carne. Ahora, hay algo que tenemos que entender que es importante, que los deseos de la carne siempre van a estar en nosotros, en mí, en vos, siempre van a estar, pero no están para que nosotros los obedezcamos, sino que están para que los sometamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para someterlos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para vencer los deseos de la carne? Para eso necesitamos el dominio propio y la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina, la palabra en griego, significa gimnasio. Viene del gimnasio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace uno cuando quiere bajar de peso, cuando quiere endurecer sus músculos? Va al gimnasio. ¿Y qué hace? Se ejercita. Y si queremos ser un buen atleta, debemos ejercitarnos. Y los resultados van a ser de acuerdo a cuánto nosotros nos hayamos ejercitado y cuánta perseverancia hayamos tenido en los ejercicios, ¿no? Entonces, cuando uno acepta a Cristo, podríamos decir que empezamos a ir como a un gimnasio, ¿no? Tenemos que ejercitarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para que nuestros músculos espirituales crezcan y nos hagan más fuertes, nos hagan tolerar más las pruebas, ¿sí? Entonces, la manera de poder vencer los deseos de la carne es ejercitarnos espiritualmente. Un ejemplo, si podemos decir que somos mentirosos, entonces, ¿cómo hago para dejar de mentir? Ejercitando justamente no mentir. Si fornico, ¿cómo hago? Y ejercito el no fornicar. Si odio, ¿cómo hago? Y ejercito el amar, ¿sí? Y me voy a la palabra de Dios y busco la ayuda de Dios y me pongo mi espíritu con el Espíritu de Dios en comunión, como algo principal. Y es así como nos ejercitamos espiritualmente para poder vencer la carne. Entonces, todos, absolutamente todos luchamos con la carne, pero nos dirigimos hacia la máxima expresión de su espíritu, ¿sí? Todos luchamos con la carne, pero lo que estamos haciendo en este proceso, en esta ejercitación, es caminar a la máxima expresión de su espíritu, ¿sí? Y bueno, quería decirles que no nos dejemos gobernar por la carne, porque Dios ya nos libertó, que podamos andar en el espíritu, ¿sí? Pero que los animos a que si nos equivocamos, nos volvamos a levantar, nos arrepintamos, pero sigamos ejercitándonos en las áreas espirituales para poder vencer en los deseos carnales. Y bueno, mi oración en este día es que Dios nos ayude a ser esos hombres espirituales. Y cuando digo hombres, me refiero a hombres y a mujeres. Espero que esta palabra sea de bendición. La saludo a todas y le pido a Dios que si hay alguna pasando algún problema de salud o cualquiera sea su necesidad, que el Señor en este momento las abrace, las ayude, las guíe y las fortalezca.
Les mando un beso y un abrazo fuerte.